Buenas, acá Acer, y hoy vamos a hablar sobre estructura de base de datos. Cómo van a persistir los datos de tu juego en internet. Y hay muchas opciones, y yo voy a hablar de lo que yo uso y lo que conozco. Pero hay muchas opciones, o sea, vamos a tratar de entender esta cosa. O sea, tenemos primero la tecnología que querés usar. En mi caso estoy usando MySQL. Con MariaDB y bueno, lo clásico, que es lo que se usa para webs también. Pero puedes usar muchas cosas, puedes usar Firebase, puedes usar MongoDB, hay un montón de otras cosas. Y ahí están los también. Hay gente que odia MySQL por alguna razón. No por alguna razón, hay una razón por la cual odiarlo, y es que tiene una gran desventaja, que es como Python, es interpretado. Significa que para enviar los datos para que se persistan, lo que sucede es que vos mandás la query, y esa query se traduce a otro lenguaje, se compila y después se ejecuta. Entonces el MySQL es un lenguaje, SQL es un lenguaje interpretado, lo que hace que sea más lento y consuma recursos, bueno, obvio. Entonces los machos de internet dijeron: no hagas eso y escribir un archivo solamente, o usar un código que no va a ser interpretado, pero va a ser mucho más problemático para vos de hacerlo. Hay una solución que es la solución estándar para ese problema, que es lo que usan los juegos posta. Por ejemplo, los MMO grosos, lo que usan es tener instanciada la base de datos en el cliente. Eso es lo que se usa normalmente. ¿Por qué? Porque no tenés el problema de gastar recursos instantáneamente, porque toda la base de datos está en la memoria RAM. Hay que tener mucha memoria RAM, eso sí. Y todos los cambios que vos haces después se pasan al servidor en cierta cantidad de tiempo. Entonces vos tenés un servidor, una computadora, o sea, un servidor que solamente tiene la base de datos y se encarga de guardar cosas en la base de datos, y eso se va a actualizar del cliente cada 5 minutos. Cada 5 minutos todos los cambios que se hicieron en el servidor se guardan, se persisten en el servidor que guarda los datos. Entonces, de esa forma te sacas de encima lo que es la velocidad y el costo de interpretación, porque vos vas a manipular los datos localmente en la memoria RAM, y después los persistís cada cierta cantidad de tiempo, y lo haces todo al mismo tiempo. No tenés que hacer conexión y desconexión constantemente como yo estoy haciendo en mi juego, porque bueno, mi juego tiene la base de datos en el mismo servidor que el cliente, entonces no va a ser, o sea, lo estoy haciendo para poca cantidad de jugadores. Creo que no es necesario en mi caso, pero si voy a hacer un juego en serio, probablemente cuando haga mi próximo MMO, probablemente voy a ir por ese camino de tener, pero bueno, eso tendrías que tener otros servidores, otro presupuesto, otra cosa, es otro nivel. Yo estoy en nivel 1, eso ya sería como nivel 5, qué sé yo. Entonces vamos a ver cómo es una base de datos relacional de mi juego. Esta es la base de datos de Battle for Embolia. Y no tiene tantos campos hoy en día, porque fui agregando. O sea, al principio del juego tenía, qué sé yo, 5. Y ahora tengo todos estos, que son mucho más. Y bueno, porque lo que voy haciendo es agarrando, primero lo hago hardcode, que se llama esto que ven acá. Esto se llama hardcoding, que es escribir datos en el código. Y escribir datos en el código a veces no es recomendable. O sea, te lo dicen, por eso tiene un nombre, porque hardcoding es malo. Pero en algunos casos no es tan malo. Depende cómo son los datos. En este caso yo lo dejo acá hardcodeado, porque realmente son solamente estos datos. O sea, por cada tipo de... Esto sería los roles que puede tener cada stat del juego. Y esta tabla, esto no va a crecer más. Entonces no es necesario que yo agregue una base de datos, pero lo puedo hacer tranquilamente. Y después tenemos los sets. Y los sets son muy poquitos también, entonces están ahí hardcodeados. Pero si veo que son muchos, los paso a una base de datos, como hice con los ítems. Los ítems también los tenía así hardcodeados cada ítem, pero ya los ítems ya son como 30 y ya es mucho, entonces no me rinde. Así que lo que hago es
Acá hago una consulta. La base de datos. Cuando el juego loguea. O sea, yo empiezo el servidor. Y se conecta a la base de datos y trae todos los ítems. Y los guarda en una variable. Y quedan ahí. Entonces, cuando yo necesito saber los datos de un ítem, que lo necesito todo el tiempo, porque el juego así funciona todo el tiempo, en vez de hacer una request a la base de datos, simplemente busco en este diccionario por el ID del ítem y voy a conseguir todos los datos de ahí sin necesidad de hacer una consulta a la base de datos. Y acá está la tabla de ítems, donde están todos los ítems del juego. Y cada ítem tiene por ahí una stat básica, que está acá, base stat, y que es como lo básico que trae el ítem de por sí. Bien, si vamos al crafteo, y yo pongo esta espada acá, esto me va a dar todas las posibilidades de qué es lo que puede rolear el ítem. Y eso es básicamente estos stats están en las armas normalmente. Y entonces lo que hago también, para no confundirme yo mismo, porque acá yo si agrego un stat más, tenía que ir al cliente, a agregarla ahí. Entonces lo que hago es que automáticamente, si yo agrego algo ahí, se va a agregar al cliente también, porque nada, se conecta el cliente cuando está en modo administración, o sea, cuando estoy adentro del Unity Engine, o sea, con el editor, y yo corro el juego, le puedo habilitar la opción de que traiga los stats de los ítems y los cargue acá, cosa de que los pueda ver. Y acá también están los niveles que puedas tener. Y que sería esto que está acá adentro. Sería la stat. Esto se multiplica por el nivel del ítem. Entonces ahí vas a tener cuánto puedes rolear el ítem. Después los ítems tienen algo distinto. Que es, ok, tenés el ítem. Tenés las bases stats que están acá. Pero como esas stats que yo agrego, por ejemplo estas stats que tiene el ítem. Este ítem tiene, por ejemplo, poder crítico 40, ataque 8, daño de frío 4. ¿Dónde se guarda eso? Eso se guarda en otra tabla. Esta tabla se le llama tabla madre. Y después tenemos las tablas hijo, que serían inventario, que sería el ítem asignado al personaje y a la cuenta también. O sea que tenemos el ID del personaje, el ID de la cuenta y el ID del ítem. Ahora, cuando yo hago la consulta a la base de datos en mi cliente del juego, no necesito adjuntar la tabla de ítems, porque la tabla de ítems ya está en la memoria RAM del server. Entonces, nada, solamente necesito estos datos. Pero no están los stats acá. Y hay distintas formas de hacerlo. Una podría ser como hice acá en ítems y tener los base stats y podría decirle, ok, ¿qué stat tiene este ítem? Y poner acá un JSON de qué stats tiene ese ítem. No voy por ese approach porque quiero tener versatilidad. O sea que quiero poder agregar más cosas después y tener un detalle. O sea, va a ser demasiada complejidad y quiero poder modificar cosas. Entonces, si vos querés modificar cosas después, si vos vas por ese approach y querés modificar cosas después, no vas a poder, o vas a tener que modificar todo. Por ejemplo, si querés agregar que un ítem tenga un stat que en realidad no sea distinto, o sea, de qué sé yo, hace una season y te agrega un stat a un ítem, pero no es como las otras stats, ese stat hace algo distinto. Eso vas a tener que actualizar todos los ítems del juego, los ítems del inventario de cada uno, para que tengan esa opción, ¿entendés? Entonces, para tener más versatilidad y poder cambiar eso, hago item stats. Entonces acá está el ID del ítem de inventario y la stat que le corresponde. Por ejemplo, el ítem 56 tiene evasión 1. Y también dice el tier acá. Y si puede ser cambiado o no. Hay algunos que, por ejemplo, los que son... que te cambian los skills. Hay uno que cuando vos aprendes el nombre del arma, te da un nivel de un skill. En este caso,
ese stat no quiero que se cambie cuando vos lo tradeas, o sea, cuando vos lo crafteás. Vos acá podés craftear los ítems y si hay algún stat que dice no se puede cambiar, ese no se va a modificar. Y puede ser algo que le agregás único. Bueno, justamente eso. El arma, no tengo ninguna arma con nombre, pero esa es una versatilidad. Y acá, por ejemplo, ponerle que en el futuro quiera agregar que un stat tenga otra cosa distinta. Que sea, por ejemplo, esta stat. Ponerle que hay un altar y pones el ítem y solamente se puede cambiar el stat ese loco. Entonces vos te da un stat loco para tu arma, pero cuando vos vas al altar puedes modificar solamente el stat loco. Entonces acá podrías poner otra fila que diga stat loco 1. Entonces ahí podés saber cuál es el stat que podés modificar y cuál no. Entonces esta creo que es la forma más versátil de hacerlo. Entonces, bueno, ahí tenés todos los datos. Y esto es, bueno, este es el tema. Cuando el usuario carga los datos, por ejemplo, se carga todo mi inventario, se cargan todos estos ítems y se cargan todas las stats que vienen dentro de ese ítem y se guardan en el cliente. Ahora, no es constante. O sea, porque parecería que es mucho dato. Y decir, ok, es muy pesado. Esto se carga una sola vez. O sea, una vez que yo lo tengo, yo los puedo manipular, hacer todo y no están guardados en el cliente. Y cuando digo cliente, digo, sí, pasa que... Ok, el servidor. El servidor ya no sabe que vos tenés ítem o no. Pero la base de datos sí. Entonces, cuando vos querés hacer una acción, por ejemplo, yo quiero craftear, recién ahí le digo a la base de datos, ¿este ítem es de este tipo? ¿Sí o no? Yo sí pregunto. Porque normalmente yo no guardo nada de esto, entonces por eso el diseño que tengo que tener es de, ok, si vamos a pedir un montón de datos, hacerlo una sola vez. Y ya está. Entonces esto se va a cargar solamente cuando vos logueas. Después tengo como hice los mobs, que también funcionan similares. También los estaba haciendo hardcodeados. Vamos a ver a Global Mobs. Ahora hay que entender que esto, Global Items, esto es algo que está... Cuando voy a iniciar el servidor, yo voy a iniciar el servidor para que vean cómo es. A iniciar el servidor en localhost. Y como ven dice loaded mobs, loaded maps, loaded items. Entonces los ítems ahora están guardados en una variable dentro de esto. Entonces esto se está ejecutando, está como instanciado. No es como una página de web. Porque una página web como que no está constantemente instanciado. Yo hago una página web en PHP. Yo cada vez que voy tiene que traer todos los datos del servidor. Porque se ejecuta. En cambio esto se está ejecutando. Ya se ejecutó. Ya existe. Entonces todos los jugadores pueden interactuar con estas variables sin que se carguen nuevamente. Eso hay que tener en cuenta cuando es un servidor de un juego. Los mobs. Los mobs lo estoy manejando así. Primero tengo las coordenadas donde spawnean. Viste que tiene un área donde spawnean las cosas. Bueno, el área donde spawnean es... Esto es un vector. Y esto podría estar en la base de datos, pero honestamente prefiero que esté acá porque... Nada, no me parece un dato relevante para ponerlo. O sea, porque es lo mismo ponerlo acá que en la base de datos. O sea, el juego no va a funcionar más rápido, nada. Es simplemente una cuestión personal de que si te gusta que esté ahí o no. Al fin y al cabo es lo mismo, exactamente lo mismo. Pero sí tengo los mobs. Sí tengo los datos de los mobs. Por ejemplo, cada mob tiene un nombre y este nombre, por ejemplo, que vos lo ves que está en español, no se usa en el juego. No se usa para nada, porque los nombres están todos asignados por ID en el cliente y que está pasado por el filtro de los lenguajes y se traduce a todos los lenguajes. Entonces esto es un nombre que le pongo yo como que a veces el nombre este no es el mismo que está en el juego. Es para yo guiarme, porque si no voy a ver una cosa llena de números y no voy a entender nada. Entonces así yo sé qué monstruo estoy viendo. Y eso es también algo a tener en cuenta, que a veces necesitas datos para vos guiarte dónde estás, qué es eso. Si no tuviese este nombre, la verdad que no entendería nada de qué es lo que son estos números.
Entonces tiene que ver a la vista. Este es el bicho este, listo. Y bueno, los mobs los tengo acá porque tenía que agregarle cosas. Por ejemplo, cada mob tiene una drop table y algunos tienen la misma. Y las drop table están hardcodeadas también. Están en ítems. Acá está. Drop tables. Y básicamente es un diccionario con un montón de IDs de los ítems que puede dropear. Y otra vez hago esta cosa de que cuando entras en modo edición en Unity, traigo todas las drop tables para poder mostrar, viste que el juego muestra. Yo pongo acá, por ejemplo, voy acá y me fijo este lugar, hago clic y me muestra todos los drops que pueda haber en esa área. Bueno, eso no lo hago manualmente porque en realidad lo estaba haciendo manualmente hasta que me empecé a confundir y a poner un ítem que no estaba y digo, no, esto es grave porque si el jugador se pone a farmear algo y no consigue el ítem que se supone que dice ahí que te va a dar, es grave. Entonces, para que no suceda eso nunca, que sea imposible que suceda eso, se hace automáticamente. Entonces se trae directamente del servidor el dato real de que, ok, esto el ítem está en esta tabla. Entonces, por ahí tenés que forzar estas cosas de que los datos van a ser reales. Bueno, porque hay muchas cosas que están en el cliente y no están en el servidor, porque no hace falta que mandes todo al servidor. O sea, el cliente lo único que necesita es el ID y ya está. Y ya sabes qué ítem es y todo. No hace falta que te mande el nombre y todas las cosas estas que tiene los datos. Hay datos que son solamente para el desarrollador. Y creo que eso, lo más complejo es el inventario. Creo que eso es lo más complejo. Y no llenar tantas cosas acá. Por ejemplo, una cosa que agregué ahora es materiales. Como ven acá, cuando vos rompes un ítem, tengo acá 160 de artesanía D. Y yo voy acá y rompo este anillo de plata. Y yo tengo 170. Eso van a ser como recursos que va a tener el personaje. Y se van a ir guardando ahí porque no quiero que... No vas a crear un ítem. No quiero que se pueda tradear. Entonces es como algo personal. Porque, bueno, por una cuestión del mercado. No quiero que se venda eso directamente porque si no... No se van a vender ítems. Yo creo que compren ítems y los transformen en eso si necesitan usar eso. Y para eso, con eso podés craftear ítems. Entonces para eso tengo una cosa que se llama Craft Materials, una tabla, y ahí pongo la cantidad que yo quiero. Y en este caso es de material. Pero va a haber muchos materiales. No se los quiero guardar, pero los quiero guardar en la cuenta. Entonces cuando la persona entre a otro personaje, va a tener exactamente los mismos materiales. Porque son como de cuenta y no son ítems realmente. Después va a haber otros. Ahora ya agregué que puedas tener ítems que se stackeen. Eso es obvio. Yo siempre hago lo mismo de no crear los stackeables de una porque creo que puedo zafar sin hacer stackear, pero después me doy cuenta que sí o sí hay que tener porque es... Y bueno, y las cosas stackean infinitamente porque bueno, el juego no está diseñado para ser predatorio. No voy a vender espacio en inventario, me parece que eso es horrible. Así que va a tener esa va a ser algo que... Por ahí los desarrolladores se mandan esta de decir no, el ítem no puede ser más de 10 porque no entra en... Cualquiera, los ítems pueden tener el número 1.000.000. O sea, la diferencia entre un ítem que sea 1 y el otro ítem sea 1.000.000 es un número nada más. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Así que sí, a veces ponen muchas excusas. Lo que quieren hacer realmente es venderte espacio de inventario. Entonces si te pongo un límite de 10 es porque realmente quiero que vos gastes en inventario. Pero también hay una parte de diseño que es, o sea, vos querés que las personas valoren el espacio, porque si el espacio es infinito también es choto. Entonces tiene que haber una valorización del espacio, pero tampoco irnos al carajo de que ocuparte espacio al pedo en cosas que no son cualquiera. Y en el caso de las consultas a la base de datos, tengo historias. Ya hace mucho que uso MySQL. Y de hecho yo debo ser una de las pocas personas en el mundo que las echaron de un servidor. Me echaron de un servidor
Porque bueno, yo tenía un juego que bueno, es Battle for Memoria, el primer juego MMO que estaba haciendo, y yo no sabía nada, pero me mandaba y hacía cosas. Y lo que estaba haciendo era agarraba, ya había hecho esta estructura de inventario de stats, ya estaba, es lo primero que hice. Agarraba, hacía esto, hacía una consulta, por ejemplo, inventario. Bien, esto es lo que estaba haciendo. Oye, sí, está bien, continuamos. Funciona. Me da todos los ítems que quiero. Por esto es que me echaron de un servidor. Porque lo que yo estoy haciendo acá se llama producto cartesiano. Lo que estoy haciendo es multiplicar dos tablas virtualmente. Y después me fijo, después hago el where, me fijo quién es quién. Esto es brutal para el servidor y eso te consume un montón de operación. O sea que yo en mi server que había contratado me estaban... Mi juego estaba consumiendo como 90% de los recursos. Y es un recurso que es difícil de limitar porque estoy consumiendo procesamiento, procesador, microprocesador. Y también el recurso del disco. Porque esto es una cosa brutal y escala infinitamente. O sea que si hay un poquito más de jugadores se multiplican por 10.000. Y cada ítem tiene 5 stats. Entonces se multiplican todos por todos y se hace una cosa que no. Así que me echaban del servidor, me dijeron, me devolvieron la plata y me dijeron tenés un mes para irte. Y después los tipos en su hosting habían puesto no admitimos videojuegos. Así que me fui a otro hosting y le había explicado, no, mirá, tengo un juego, no sé si... me dijeron, sí, no hay problema. Lo puse y me empezaron a mandar mail y dice, ¿qué estás haciendo? Y les interesó tanto que bueno, parece que uno de los tipos de esos entró, miró el código a ver qué era, porque ellos saben qué script es el que está consumiendo tantos recursos. Y vieron la monstruosidad de query que había hecho. Y me dijeron, bueno, sos un hijo de puta. Andá a solucionar eso. Y lo que tenés que hacer es, por ejemplo, en vez de hacer eso, haces un left join. O sea que vos tenés una tabla y esta se une a esa tabla, entonces no se multiplica. Y en vez de hacer esto, haces un on. Y ahí se pone continuar. Es lo mismo, solamente que no es una multiplicación cartesiana. Y bueno, así es como aprendí, así fui aprendiendo. Yo fui aprendiendo a fuerza bruta de cometer errores y hacer las cosas. Pero ese error lo menciono porque es muy zarpado y te puede destruir todo. Entonces de esta forma podés unir cosas. Y también estos stats que vos estás uniendo tienen que ser... ¿cómo se llaman? Keys. Tienen que estar tildados como key foreigner porque si no... Porque lo que hace es que crea como un diccionario de keys que se puede buscar por eso. Si uno le pones esto y después hace una conexión con eso, le cuesta más encontrarlo y tiene que hacerlo. Tiene que tener, no tiene un diccionario, entonces es más difícil. Y es mucho mejor cuando es números, porque los números son más fáciles de buscar. Solamente por eso. Los strings son un poco más lentos y eso es todo. Así que bueno, espero que les haya gustado mi anécdota. Está con todo trabajando acá, no sé si se escucha. Así que bueno, los dejo con eso. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo.